Saludos, Almita. Sí, ok. Hermana Claudia, ¿nos puede guiar en una oración, hermana? Sí, Padre Santo, Padre bendito, te damos gracias por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos vas a dar. Sabemos que tú eres bueno y queremos que recibir esta palabra, que sabemos que tu palabra es buena, agradable y perfecta, así como todo lo que tú nos tienes para nosotros. Te doy gracias, Señor, por nuestros hermanos que en este momento pudieron reunirse y por los que tal vez por alguna situación no pudieron, pero también te pido, Señor, los bendigas y les ayudes a que se pongan al corriente de este estudio, ya que pues es tan maravilloso saber más de ti cada día. Te pido por el tiempo y el gusto que le das a nuestro hermano Ramiro para compartir sus conocimientos. Bendice esta clase, Señor, y todas las demás que nos faltan tomar con él. Gracias, Señor. Amén. 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 Buenos días, hermana Anabel. Anabel y hermana Claudia. Muy bien, hermanos. Acabamos de empezar y estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Como introducción de este capítulo, hermanos, ¿alguno de ustedes me pudiera decir hasta ahorita de todo lo que hemos estudiado, cuál cree usted que es el propósito de que se haya escrito este Evangelio? Viendo lo que Juan nos ha presentado hasta el capítulo 12, ¿cómo podría usted resumir y decir la razón por la que Juan, el apóstol Juan, escribe este Evangelio es para mostrar al mundo esto? ¿Qué piensan, hermanos? El propósito del libro. Pastor, Sí, hermana yo Claudia. creo que esto lo hizo Juan para que se supiera la grandeza de Jesús, de Dios, y que conocieran pues a nuestro Salvador, vieran su poder y conocieran su palabra. Muy bien, hermana, muy bien. ¿Alguien más quiera opinar sobre el propósito de este libro de Juan? ¿Por qué se tuvo que escribir Mateo, Marcos, Lucas? ¿Por qué Juan escribe su libro? Saber que, darnos a conocer que Cristo es el Hijo de Dios realmente. Yo Muy creo bien, que hermano. ese es por eso. Muy, Ajá. muy bien contestado, sí, muy bien. La hermana Claudia lo que dijo también está muy bien. Sí, hermanos. El propósito del libro del apóstol Juan es mostrar al mundo, dar testimonio eh, de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo del hombre y que Él es el Salvador del mundo. Y lo hemos visto a través de todos los capítulos, hermanos, empezando con el Logos, la palabra. En el principio era la palabra. Entonces, eso es, hermanos, básicamente lo que el apóstol Juan nos está enseñando. Entonces, en nuestro capítulo número 2, hermanos, voy a ponerlo aquí en pantalla para leerlo. ¿Sí? Hermana Rosario, ¿nos puede leer este versículo, hermana, del el 1, para empezar? Nada más el número 1. Sí, hermana. Jesús es el 12, ¿verdad? 12, sí, hermana, correcto. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Gracias, Amén. hermana. ¿Se acuerdan que dijimos en la clase pasada de que habíamos visto del 1 al 11 un lapso de 30 a 33 meses en la vida del ministerio de Jesús? Ahora, hermanos, vamos a la última semana de la vida del Señor Jesucristo antes de su pasión, antes de su crucifixión. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver los últimos hechos que el Señor Jesucristo va a vivir.
de una manera rápida, vamos a decirlo así, suceden muchas cosas de una manera rápida y sucesiva. Así es que en esta vez, hermanos, dice que Jesús ah, viene de Betania a Jerusalén a una cena. Sí, viene a una cena en Betania. No se dice, yo quise investigar, hermanos, cuánto tiempo había pasado de la resurrección de Lázaro a esta cena. No lo pude encontrar, no lo pude investigar, pero yo creo, hermanos, que estaba todavía muy reciente la resurrección de Lázaro, porque algunos teólogos dicen que esta celebración, esta cena, es como celebrar lo que habían primero vivido la muerte de Lázaro, pero ahora que ha vivido, que está vivo, están celebrando su resurrección, algo simbólico con lo que Jesús va a vivir. Entonces aquí, hermanos, mencionan a Lázaro. No se sabe de quién era esa casa, pero aquí dicen que era Simón, un Simón que era leproso, también estaba presente. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver una escena de una cena y donde Lázaro está presente. Entonces, imagínense ustedes, hermanos, Jesús y Lázaro juntos era para atraer a mucha gente, porque esto de Lázaro, hermanos, corrió como pólvora por entre la multitud y mucha gente quería ver a Jesús. Entonces dice aquí que también Simón, quien había sido leproso, se encontraba presente, aparte de María, aparte de Marta, que estaban en casa. Número 2, hermana, versículo número 2, hermana Rosario, también. Sí. Ah, ya está abierto. Número 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Aquí entra el personaje de Marta, hermanos, Marta. ¿Cómo la identificamos a Marta en el capítulo anterior? En esta forma de ser, ¿verdad? En este carácter de alguien se tenía que encargar de hacer las cosas de la casa. Entonces dice que Marta servía. Ahorita va a entrar María en acción. Dice, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Algunos teólogos dicen que Lázaro estaba pegado ahí con Cristo, como quien dice, recargado en el Señor. Yo me imagino, hermanos, que el agradecimiento que Lázaro tenía con el Señor Jesucristo era tremendo, o sea, volver a vivir, volver a haber experimentado la muerte y ahora estar vivo. Yo creo que la vida se mira de diferente manera. Eh, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado estar, como quien dice, a punto de morir en un accidente, en una situación, y el Señor les da una oportunidad más de vivir y como que la vida cambia, la vida se ve diferente. Sí, ahora sí, hermana Rosario, otra vez, hasta aquí su participación, del 3 al 6. Sí. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Amén. Gracias, hermana. Ajá. Hermanos, aquí entra en acción María. Y María dice que tenía un perfume de nardo puro de un peso de 1 libra, hermanos. Y aquí consideran que de mucho precio, o sea, como que el salario de un año de un jornalero.
¿Se imaginan ustedes el precio, hermanos, de ese perfume? Ahora, hermanos, aquí también podemos ver que en el libro de Lucas y Marcos y Mateo, en los evangelios sinópticos, se menciona una situación parecida a esta, pero no vamos a confundir la de Lucas con esta situación porque no es la misma. Aquí sí se menciona el nombre de María, en Lucas no se menciona, ¿sí? Entonces, no vamos a confundirnos con Lucas, hermanos, porque en Lucas fue un fariseo el que piensa mal y aquí va a ser Judas el que está pensando de otra manera. Así es que no vamos a confundir Lucas con nuestro pasaje aquí. Y hermanos, ¿alguno de ustedes, sí, hermano Enrique? El ungimiento que habla el apóstol Lucas sucede en Galilea y este ungimiento sucede en Betania, En dos diferentes lugares, sí, dos hermano. diferentes lugares. Sí, aquí tenemos algunas citas, si las quieren, ahí las tienen ustedes en su propio libro. Ahora, hermanos, ¿alguno de ustedes conoce el olor del nardo? El nardo mexicano, o sea, me imagino. Hermana Sí, Rosario Hernández, Anabel, ¿saben cómo huele el nardo? ¿Conocen cómo es Sí, conocen cómo es el nardo, hermanos? Sí, ¿Cómo es? son florecitas pequeñas, Ah, pero muy olorosas. diga, son diga, florecitas blancas, pequeñas. díganme si estoy equivocado, hermano. Es como una plantita y sale como un tallito largo, ¿verdad? Y luego tiene unas florecitas blancas chiquitas arriba. Sí, porque mi mamá tenía nardos, así decía ella que se llamaban nardos, y hermanos, estaban afuera de mi ventana donde yo dormía. Y no me van a creer, hermanos, pero había días en que olían, se llenaba toda mi recámara de olor de nardo y como que hasta me ardían la nariz porque muy fuerte, pero muy bonito. Y me acuerdo que pasaba gente por la calle en la noche y hasta se paraban y decían, qué bonito huele. Era el nardo, el olor del nardo. Y aquí, hermanos, dice que María tomó este perfume, dice que la tapa la quebró, según los teólogos, y dice que la ungió en los pies de Jesús. Luego dice que enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Ahora, hermanos, esto que hizo María estaba de acuerdo a las costumbres judías, ¿estaba bien o estaba mal? De acuerdo a la costumbre judía, hermanos, una mujer no podía tener comunicación con un hombre soltero, mucho menos, hermanos, soltarse su pelo públicamente. Tampoco era permitido, era costumbre judía esto. Así es que aquí, hermanos, ¿qué decisión toma María en realidad? Sin importar las costumbres judías eran, ella decidió ungir los pies del Señor Jesús y los enjugó con sus cabellos. Inmediatamente, hermanos, inmediatamente dijo uno de sus discípulos, en este caso, ¿quién fue, hermanos? Judas. Judas Iscariote dice, hijo de Simón. Y aquí el apóstol Juan, hermanos, ya está dándonos una pista acerca de quién es Judas. ¿Qué dice, hermanos? El que le había de entregar. ¿Y qué fue lo que piensa Judas, hermanos? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, hermanos? Es bastante dinero y dado a los pobres. Sí, pero dijo esto, dice aquí el apóstol, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella.
Entonces, hermanos, aquí vamos a ver a Judas, hermanos. ¿Cuál era el interés de Judas? El amor por la gente pobre. Sí, Era perdón. el dinero. No, perdón, era el dinero. Pero aquí dice que para los pobres. No, yo creo que era Michi Micha, ¿no? Para los pobres nada, ¿verdad, hermana? Porque dice O que era para su pobre bolsa. era para su propia bolsa, exactamente. Dice, porque teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces ya era una costumbre, hermanos. Sí, ya era una costumbre que Judas hacía esto. Entonces, podemos ver nosotros la intención de Judas y la intención de María. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre estas dos formas de ser? ¿Qué contraste nos pone el apóstol Juan entre María y Judas? Bueno, yo creo que María lo que quería era agradar al Señor y que se sintiera bien. Y de Judas, pues era nada más ver pues el monto del perfume, se le hacía un desperdicio, porque pensaba todo lo que podía obtener si lo vendía, que iba a ser para su beneficio, y en cambio María no pensó ni en el importe, ni nada de eso, sino ella se lo brindó todo a él, decía que ella sintió que era merecedor de ese perfume tan costoso. Sí, hermana. En realidad, María movida, sí, hermano Enrique. Es, ya es la preparación en Betania, ya María está preparando a Jesús para la sepultura, se está anticipando a su muerte y sepultura, los cuales se aproximan ya rápidamente, por eso el ungimiento. Sí, hermano, se cree que a lo mejor ese perfume lo había guardado para Lázaro, pero aquí dice, algunos se han preguntado si acaso María había guardado este ungüento del sobrante del entierro de su hermano Lázaro. Pero yo pienso que María lo tenía guardado para esta ocasión. De alguna forma el Espíritu Santo está moviendo a María a hacer esto, hermano, porque tuvo que hacer esto en contra de las costumbres judías, que eso dice aquí era muy grave. No era permitido que una mujer no casada tuviera contacto físico y especialmente en público con un hombre soltero. No era permitido que una mujer estuviera presente en reuniones de varones. Y solo esto hubiera sido suficiente para que ella se hubiera encontrado en un gran problema con todos los demás. Sin embargo, ella encontró el momento adecuado para acercarse y encontrarse con su Señor. Ahora, hermanos, el perfume que fue derramado en los pies, el ungimiento, viene como de la palabra griega mirra, que era algo como para embalsamar para personas que habían muerto. Entonces lo que dice el hermano Enrique es correcto. Esto ya es un adelanto de lo que le va a suceder al Señor en cuanto a su muerte. Entonces, aquí ya estamos viendo, hermanos, que está enfocándose ya a la pasión de Cristo. Ahora, Judas, hermanos, ¿podemos decir si Judas fue una persona salva? No, En realidad nosotros afirmamos que no. Muchos podrán decir, ¿y qué tal si a la mera hora se... Pero hermanos, todo su corazón, todo lo que él nos mostró en el Evangelio, en realidad no da muestras de que él haya sido una persona salva. Judas se encontraba escondiendo sus sentimientos reales. Dice, es posible que podamos engañar a algunas personas de vez en cuando, pero es imposible que engañemos a todos para siempre. Si Judas en realidad deseaba que las cosas se hicieran de una forma correcta, hermanos, lo primero que hubiera hecho Judas, sí, es que se hubiera preocupado más
por los errores que estaba haciendo María, porque no estaba correcto lo que estaba haciendo María en cuanto a estar dentro de los varones, a soltarse su pelo y tener contacto con un hombre soltero. Pero a él no le importó que María estuviera violando esas costumbres. Él lo único que se enfocó era en el dinero para robar parte del dinero. Entonces sí hay una gran diferencia entre la vida de María y la de Judas. ¿Sí? Reaccionaron de una manera distinta. Nosotros también así somos. María amaba al Señor y conocía a Jesús de una forma espiritual, mientras que Judas solamente amaba el dinero. Entonces, la diferencia de ellos es básica, hermano. La actitud de esta mujer se relaciona directamente con la condición de Lázaro, dice. Sí, el que había muerto y a quien había resucitado los muertos. ¿Sí? Entonces, el, el, el hecho estaba muy definido aquí, hermanos. Ahora, María, hermanos, estaba consciente de lo que hacía. Si el hermano Enrique dice, esto ya era como un indicio de la pasión de Cristo que ya estaba por llegar, María estaba consciente. ¿Sería un acto premeditado y bien determinado? Sí, porque María unge al Salvador, pero ya anticipándose a su muerte, porque ella ya tiene el Espíritu Santo de Dios para prepararlo, por eso reserva el perfume para ungirlo. Así es, hermano. El perfume una vez derramado, hermano, ya no se puede recuperar. ¿Sí? Una vez que fue roto el vaso, ¿sí? El alabastro, una vez que se quebró, ya no se podía guardar más el perfume. Entonces fue derramado en su totalidad. Entonces nosotros, hermanos, debemos de ser de esa manera, estar dispuestos a entregar toda nuestra vida por completo y poner nuestra vida a los pies de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos llegar a ser un olor fragante delante de Él y no pensar en el dinero. Muchos de nosotros nos queremos mover por el dinero y no sé. El dinero, hermanos, nos ayuda para vivir un poco, pero no es realmente la solución a nuestros problemas. Así que podemos decir que la diferencia entre ambos era muy simple. María era una mujer que había aceptado a Cristo entregando su vida por completo al Señor, mientras que Judas se reservaba el derecho de mantenerse en control de su propia vida. ¿Algún comentario, hermana Rosario Hernández, de Judas y María? Bien, hermanos. Entonces, hermana Rosario Hernández, ¿nos puede leer del versículo 7 al 11? Por Sí, favor. claro que sí. La palabra de Dios dice, entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Cuando uno estudia ya el griego, hermanos, y empieza a ver las palabras, aquí, hermano Enrique, donde dice, déjala, es un verbo imperativo, o sea, déjala en paz, o sea, Jesús está hablando con autoridad, hermano. Y aquí Jesús es muy claro, él dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Más adelante vamos a ver que los discípulos todavía no entendían esto. Pero aquí enseguida en el versículo 8 dice algo que llama la atención. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué piensan de este versículo, hermanos?
Jesús ya se estaba anticipando a su muerte en primera. Ya era un nuevo anuncio de que ya se acercaba su muerte. Hermano, sí, hermano. Hay mucha necesidad en nuestro alrededor de dinero, hermanos. Hay mucha gente que necesita dinero. Sí, sabemos y estamos conscientes todos de que todos necesitamos dinero. No sé si hay alguien aquí entre nosotros que tenga mucho dinero que le sobre, pero la mayoría de nosotros yo creo que vivimos al día. Entonces, hermanos, es cierto que hay muchas necesidades en el mundo, pero debemos entender algo, hermanos, y debe quedar claro. Dios no nos llamó para solucionar los problemas económicos del mundo. ¿Para qué nos llamó el Señor? Nos llamó para ayudar a los pobres, nos llamó para solucionar los problemas económicos de las personas. No, ¿Para qué nos llamó el Señor? Para predicar el evangelio. Para predicar el Evangelio, hermanos, para que vivamos una vida cerca de Cristo, para que por medio de las decisiones que nosotros tomemos podamos económicamente salir adelante. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer es incitar a las demás personas a que hagan lo correcto, hermano. Sí, hasta ahí está nuestra limitación, como quien dice, porque un pobre, si no tiene iniciativa propia y no quiere trabajar o no quiere salir adelante, siempre va a estar ahí, no va a salir de donde está. Entonces, hermanos, dice, los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora dice el versículo 9, gran multitud de judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron. Y dice, no solamente por Jesús, sino también por ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Hermanos, ¿qué sucede cuando hay un accidente en la calle? Que se oye la policía. ¿Qué pasa con la gente? Nos acercamos a ver qué pasó. ¿Y Bueno, por yo qué? no, pero hay mucha gente que sí. Sí, hermana Rosario, pero ¿qué nos mueve para ver qué pasó? La curiosidad, Muchas la, veces muchas veces dice uno, no vaya a ser uno familiar o no vaya a ser un conocido, sobre todo en pueblos chicos, ¿verdad? Pero en una ciudad como México, que es enorme, va la gente realmente va para curiosidad nada más. Entonces, en este caso, hermanos, una multitud, dice aquí. Ahora, hermano Enrique, dice que se cree que más o menos había como 2.7 millones de personas ya en esas festividades. ¿Se imagina cuántas personas podrían haberse juntado? No los 2.7 millones, pero No, muchísima gente. una multitud, sí. Gran multitud de judíos. Hermano Enrique, yo nunca he estado en una manifestación, nunca he estado en México, en el DF, en una multitud, pero no sé qué se sienta. Yo Pero, sí. ¿qué se siente, hermano? No, yo sí, yo iba a las manifestaciones, donde las marchas. las marchas se arrastraban a más de 100,000 personas. Es una brutalidad. Hermano, y nomás está que una persona empiece a gritar y decir algo y todos los demás lo repiten, Corean. ¿verdad? Lo Sí, siguen. sí, coreamos, una Entonces, borregada. sí, entonces dice, hermanos, que había una multitud, una multitud que quería ver a Jesús y que quería ver a Lázaro. Ahora, hermana, Anabel, ¿puede leer, hermana? No, ¿verdad? Va en carro. Sí, sí, claro. ¿Sí puede El leer? siguiente, sí, Ah, ok. Del 12 al 19, hermana. el siguiente día grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
Y halló Jesús su asnillo y mostró sobre él cómo estaba escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Y daba testimonio la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Amén. Gracias, hermano. Amén. Sí. Dice que el día siguiente grandes multitudes, hermanos, grandes multitudes habían venido a la fiesta. Y al escuchar que Jesús venía también a Jerusalén, dice que tomaron ramas de palmera y según la costumbre judía, hermanos, la rama de palmera la juntaban con mirto y también la juntaban con sauce. La palmita sobresalía del mirto y del sauce de manera que hacían como un manojito y lo ponían en sus manos y dice que eso era símbolo, en realidad en las ramas de palmera era la bienvenida de un rey victorioso o un rey que venía a libertarlos. Y cuando le gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, en realidad estaban ellos diciendo, ahí viene nuestro libertador, nuestro salvador. Pero hermanos, en el sentido nacionalista, en el sentido de los macabeos, o sea que militarmente, pensando militarmente, y aquí si se fijan hermanos, ya le dan un título. ¿Cómo le gritan? El rey de Israel. Entonces quiere decir, hermanos, que Jesús se dio a conocer a la multitud de la gente por los milagros que hizo, pero la gente estaba viendo en Jesús, ¿qué, hermanos? Un rey que los podía liberar de la esclavitud romana, un rey que los podía guiar. Pero, hermano Enrique, aquí es donde quiero preguntarle, si usted está en una multitud y está de testigo y está viendo, y usted se está imaginando un rey de Israel, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel, y luego usted ve a Jesús montado en un pollino, en un asnito, ¿qué va a pensar? No es el que esperaba. Pero la Yo gente esperaba sigue un guerrero. gritando, pero la gente sigue gritando, hermano. Se ciegan a lo que deberían de estar viendo. Ellos siguen excitados diciendo, el rey de Israel, el rey de Israel. Y Jesús les está diciendo, si yo fuera un rey, vendría en una mula, porque los reyes en el tiempo de David montaban una mula, no un pollino, pero no vieron eso tampoco. Entonces dice que Jesús en un pollino se montó sobre él, pero ¿qué simboliza eso, hermanos? En que haya escogido un pollino, un burrito, Humildad. que él venía como el rey de paz, ¿verdad? De humildad, ¿sí? Estas cosas no las entendieron ni sus discípulos, hermanos. Dice, al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, ya después, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él. Hermanos, ¿alguien tiene su Biblia ahí en Zacarías? Que me pueda leer Zacarías 9:9. Yo, Sí, hermana, por favor. Zacarías 9:9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
Hermana Rosario, qué bonito que ya estaba profetizado esto, ¿no, hermana? ¿No cree usted, hermana, que los fariseos, los saduceos y los escribas sabían esto? Claro que sí, por supuesto. Pero no les convenía esto, hermanos. Y aquí dice, como está escrito, ahora el 17, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. O sea, la gente decía, él es Jesús el que resucitó a Lázaro. Nosotros lo vimos y nosotros fuimos testigos y la gente se admiraba y todos gritaban con más euforia y la gente pues venía a quererlo ver. Entonces, hermanos, dice que los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Los fariseos reclamándole a los saduceos, sí, porque los saduceos eran los sacerdotes que querían matar a Jesús también. Dice, mirad, el mundo se va tras él. Hermanos, ¿quién me puede leer Mateo 21 del 1 al 9? Por favor, Mateo 21 del 1 al 9. Son 9 versículos, hermano. Mateo 21 del 1 al 9. ¿Se lo leo? A ver, ya. Adelante, hermano Enrique. Gracias, Sí, hermano Rosario. gracias. La palabra de Dios dice, la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Amén. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Amén. Fíjese, hermano, el Señor manda a los discípulos que le traigan ese pollino que nadie había nunca montado. Y dice aquí el versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos. Qué importante, hermanos, es la iluminación del Espíritu Santo de nuestras vidas, hermanos, para que nosotros tenemos un poder de discernimiento cuando leamos la palabra de Dios. Es necesario estudiar las Escrituras. Ahora, hermanos, estamos ya bien cerca, hermanos, de que en una cuestión de días, hermanos, el pecado del mundo va a ser resuelto en la cruz. Imagínense ya, hermanos, a partir de aquí, ¿qué sentimientos traía Jesús en su corazón ya? Él era Dios, pero también hombre. Él sabía perfectamente cómo iba a morir, hermanos. No iba a morir apedreado, no iba a morir flagelado. Él sabía que iba a morir en una cruz, hermanos. Entonces ya vayan pensando allá en su mente que todo esto Jesús ya lo estaba empezando a vivir.
y lo vamos a ver más la otra semana en la transfiguración. Entonces, hermanos, aquí ya vemos, hermanos, que los fariseos estaban furiosos porque Jesús ya era muy popular. Ya la entrada triunfal, hermanos, se celebraba ya el día 10 del mes de Nisan, cuando tenían que agarrar un cordero y llevárselo a su casa 10 días, hermanos, para observarlo y asegurarse de que el cordero estaba bien limpio, que no tuviera defecto. Jesús está, hermanos, siendo ahora en el 10 del mes de Nisan, siendo seleccionado para el sacrificio en el tiempo de esta Pascua. Entonces, hermanos, ya Jesús aquí, hermanos, cumple una profecía y entra otra, hermanos. ¿Se acuerdan que varias veces Jesús dijo, mi tiempo no ha llegado, no es mi tiempo? Ahora vamos a ver, hermanos, esta parte. Hermana Rosario Hernández, ¿nos puede leer, hermanas, del 20 al 26? Sí, Gracias. la palabra dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Da cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Gracias, hermano. Aquí, hermanos, hay un debate entre teólogos de por qué en el momento en que los ciertos griegos, porque dice el versículo 20, había ciertos griegos, es la señal, hermanos, para que Jesús dijera, mi tiempo ha llegado, ¿sí? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado en relación a la llegada de estos griegos. ¿Alguien tiene alguna respuesta a esto, hermano? ¿Qué relación había entre que llegaron estos griegos y Jesús entonces dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Estos griegos, hermanos, no se cree que sean helenistas. Ustedes saben que Grecia, hermanos, tenía ¿cuántas religiones, hermanos? Tenía muchos dioses, ¿verdad? Muchos dioses. Se le llamaba la Grecia universal porque ellos abarcaban todos los dioses. Se cree, hermanos, que estos griegos eran, ¿cómo vamos a decirlo, hermanos? Eh, estaban interesados en la doctrina de Cristo, ¿sí? Estaban ellos hasta cierto punto, querían investigar más y ellos ya estaban entre los judíos, aunque ellos venían a adorar en la fiesta, no se les permitía comer el cordero pascual. Ellos no podían participar de estos eventos porque eran griegos, ¿sí? Y ni siquiera estaban circuncidados. Entonces, dice que estos griegos, este grupo de griegos, hermanos, vinieron a Felipe, pero la pregunta que les hice, ¿qué relación hay entre estos griegos y que Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que estudiamos en un capítulo anterior donde el Señor Jesús dice, y tengo otras ovejas? ¿Qué dijo? Los griegos son esas ovejas, ¿Qué dijo, o sea, hermana? son los gentiles ¿Se acuerda qué dijo Jesús? Que dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. de este redil. Sí,
tengo otras ovejas que no son de este redil. Se está refiriendo a esos gentiles, se está refiriendo al mundo, a nosotros ahora también. Entonces, cuando Jesús ya llega al mundo, hermanos, su hora ya está lista para que sea glorificado el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué decimos que sea glorificado, hermana Rosario Palacio, si en realidad va a ser muerto en una cruz? Pues porque sabemos lo que sucede después, ¿verdad? Entonces, aquí dice, hermanos, que se acercaron a Felipe. ¿Por qué creen ustedes que se acercaron a Felipe los griegos? ¿Habrá Porque alguna? entendía su idioma, ¿no? Porque el nombre de Felipe es griego, hermana, tiene raíz griega y de hecho Andrés también, ¿sí? Entonces se cree que había a lo mejor alguna relación entre ese griego, o no sé si Felipe tendría una fisonomía griega, pero era de Betsaida de Galilea. Entonces, fíjense, los griegos le ruegan a Felipe una entrevista con Jesús. Pero Felipe, hermanos, como buen judío y como celoso de las costumbres judías, no se abrió, como quien dice, a los griegos tanto a manera de llevarlos inmediatamente con Jesús, sino que más bien va con Andrés, porque Andrés era el que más llevaba personas a Cristo y se lo dice a Andrés. Entonces ya de común acuerdo abren, como quien dice, la puerta a los gentiles. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahora miren algo curioso, hermano. ¿Habla Jesús con los griegos, sí o no? ¿Les concede la entrevista, sí o no? Aquí, hermanos, hasta donde vemos, Jesús no habla con ellos. No es que se haya negado la entrevista, simplemente retrasó nada más la entrevista. ¿Sí? Jesús entonces, cuando le dijeron a Jesús, unos griegos quieren verte, él le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y entonces menciona, hermanos, una tipo parábola. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que si el grano no muere y no cae en la tierra, entonces se va a quedar solo. Alguien que sea agricultor. Hermanos, se tiene que sacrificar el grano, algo vivo, para ponerlo en la tierra y que muera para que pueda llevar fruto, ¿sí? Porque dice aquí, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿qué pasa con Cristo, hermanos? Tenía que morir, ¿sí? Para llevar mucho fruto. Y luego nos relaciona a nosotros. El que ama su vida, la perderá. Como que aquí, hermano Enrique, como que dice uno, a ver, ¿cómo está esto, verdad? Porque yo amo mi vida, hermano. ¿Usted ama su vida? ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Aquí, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Algún comentario? Que uno debe de morir a los placeres mundanos, ¿no? A la vida que nos ofrecen. Uno debe de morir a la carne y seguir los mandamientos de Cristo, seguir buscando el camino espiritual. Bueno, pienso, no sé. Ajá. Vamos bien, hermano, vamos bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más?
el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para la vida eterna la guardará. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Aparte de lo que dijo la hermana Rosario. Que dice que el que recibe, ¿no? Al Señor y se niega a sí mismo y carga la cruz, pues está conjuntamente crucificado con él, ¿no? Hermanos, ¿qué diferencia hay entre el amor ágape y el amor filial? El amor ágape es incondicional. Hermano Enrique, si usted aplica el que ama su vida la perderá, si nosotros tuviéramos el amor incondicional, el amor ágape que Dios tiene, hermanos, entonces nosotros nos olvidaríamos de nuestro propio interés. Me olvidaría yo de querer agarrar el dinero del perfume vendido y dárselo a los pobres, y me olvidaría yo de mi propio interés, de mi propia seguridad, y trabajaría yo para una vida digna, una vida en libertad eh, santa, para servir al Señor. Entonces, aquí Jesús lo que nos está diciendo, hermanos, es que Él va a dar su vida, ¿sí? El amor que Él tiene por su vida la va a regalar ¿a quién? En la cruz, a nosotros, Al mundo. A la al humanidad. mundo, al mundo. Entonces, hermana Rosario dice, la vida en este mundo, hermana, ¿sí? Entonces, si yo aborrezco la forma de vida de este mundo, hermanos, entonces para vida eterna voy a vivir. Porque ¿qué es lo que me ofrece este mundo en realidad, hermano? ¿Por qué Puras nosotros? cosas malas. Sí, hermana, ¿por qué nosotros ya no vivimos en el mundo? Estamos en el mundo, pero ya no queremos vivir en el mundo, ¿verdad? Hacer las cosas que el mundo hace. Entonces aquí está la clave, hermanos. Versículo 26. Si alguno me sirve, Ajá. si alguno me sirve, si alguno me ama, ¿qué dice? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice? Mi Padre le honrará. ¿Qué dice el Señor Jesús cuando dice, si me confesares delante de los hombres, ¿qué pasa? Yo también te confesaré. Delante de mi Padre. Está aquí confirmándose, hermano. Si alguno me sirviere, mi Padre también le honrará. Entonces, realmente, aquí, hermanos, el Señor Jesucristo ya les está hablando al corazón de las personas, al corazón del oyente. Pero miren, hermanos, ahora sí entramos a una parte donde les decía yo, Jesús ya estaba emocionalmente involucrado en lo que le iba a pasar. Hermano Enrique, estos versículos, hermanos, del 27 hasta el 36, hermano, por favor. Sí, maestro. Así dice la palabra de Dios. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley
que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Amén. Sí, dice, estas cosas habló Jesús, ¿verdad? Y se fue. Perdón, hasta acá. Sí, no, ¿Está bien? sí, hermano, sí, gracias. Fíjese lo que acaba de leer el hermano, que me gusta cómo lee el hermano, me gusta porque le echa injundia. Se oye muy bonito, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Hermanos, cuando nuestra alma se turba, cuando estamos en una situación psicológica, mental, eh, problemática, no sabemos ni qué decir. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Aquí, hermanos, el Señor Jesucristo está mezclando la muerte y la vida. ¿Está él consciente de que su vida está por terminar? Y en realidad está hablando de dos clases de muerte, hermanos. Está hablando de las dos clases de muerte y dos clases de vida, ¿sí? La más difícil, ¿sí? Es una muerte que podríamos decir nosotros biológica, ¿sí? Donde ya cesa de ser la persona, donde ya sus pasiones, sus apetitos, sus deseos, sus apegos quedan en la nada y viene a exponerse realmente a la muerte. Entonces aquí, hermanos, Jesús sabe que la muerte que él va a sufrir es una muerte violenta. Es una muerte cruel, una muerte dolorosa, hermanos. ¿Sí? Entonces, no es tan sencillo el creer que Jesús no sintió nada. En realidad, él estaba sintiendo ya todo, hermano, el peso de lo que él iba a vivir. Dice que esto es la antesala de su martirio, es la antesala de su sufrimiento en la cruz. ¿Sí? Entonces ahora, Padre, glorifica tu nombre. Esta petición, hermanos, qué hermosa petición, porque más adelante que leyó el hermano Enrique, entonces dice el versículo 28, ¿cuánto tiempo tardó en responder de que Jesús dice, Padre, dice, glorifica tu nombre, o sea, su nombre del Padre? Y miren qué dice aquí, entonces vino una voz del cielo. ¿Y qué dice esa voz, hermanos? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿En dónde lo glorificaré? Donde dice, lo he glorificado, o sea, algo que ya pasó. ¿Dónde fue eso, hermanos? En el bautizo, en En el el, río Jordán. exactamente en el bautismo, en el río Jordán, mismo Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contenta. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Una reafirmación, hermanos, de que Dios estaba con él, que él era el Hijo de Dios, que eran uno entre ellos dos. Entonces, la multitud que estaba allí, hermanos, dice que oyeron la voz, pero otros decían que era un trueno. No se sabe, los teólogos dicen que a lo mejor los discípulos sí escucharon la voz, esas palabras, porque Juan las escribe, pero la mayoría de la multitud nada más dice que un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Sí? Ahora
es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hermanos, ¿por qué dice que esta voz no viene a causa de él, de Cristo, sino por causa de vosotros? ¿Desde cuándo está planeado estos eventos, hermanos? ¿Desde cuándo Dios y su Hijo planearon esto? Desde Desde que fuimos echados del Edén, Dice que desde antes de la fundación del mundo Dios ya tenía el plan y luego en el Edén, la expulsión, ¿verdad? Y en la profecía de que te herirá en el calcañar, ¿verdad? Y tú le herirás. Era profético, pero ya estaba decidido que esto iba a suceder. Entonces dice aquí que por causa de vosotros, ahora es el juicio de este mundo, hermanos. ¿Qué clase de juicio? ¿Qué victoria se está refiriendo aquí, hermanos? La victoria sobre la muerte y el príncipe de este mundo, Satanás, Satanás, sí, será echado fuera. ¿Significa que lo aventó fuera de este planeta, hermanos? ¿Qué significa? que lo venció. Que le quitó el principado de este mundo, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jesús dice en el versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Sí, pero hermanos, aquí, hermano Enrique, la palabra a todos y la palabra atraer, hermanos. Aquí el evangelio es para quién? Para todos. Y ciertamente, hermanos, hay una atracción, hermana Rosario Hernández, que hay veces que uno no puede definir con palabras. Hay no es que lo arrastre ni que lo estire, sino que es una invitación muy suave, muy tierna del Espíritu Santo a abrir nuestro corazón cuando escucha uno la palabra del Evangelio, la palabra de Dios a través de la Biblia, de las Escrituras, de una predicación, de un mensaje. Es una llamada tierna de parte de Dios donde dice que los voy a traer a todos a mí mismo. Entonces, aquí no hay excusa que alguien diga, a mí no me atrajo Dios. Claro que sí te atraje a través del Espíritu Santo y del Evangelio, que es por donde entra la fe. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley y que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Ahora sí, hermano Enrique, muy conocedores de la ley, pero no se acordaron de Zacarías cuando dijo que iba a entrar con un pollino y todo eso. Sí, ahora sí se acuerdan de esto. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, hermano. Andad, entre tanto tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Hermanos, ¿a qué tinieblas se está refiriendo el Señor? Mientras tengas vida, ¿sí? Andad en la vida, en la luz, porque cuando vengan las tinieblas, cuando venga tu muerte, cuando ya estés tú separado de Dios para siempre, hermanos, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y dice hermano Enrique, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces, hermanos, aquí, aquí el Señor les está hablando directamente, hermanos. Y ya para terminar, hermana Rosario Hernández, nos puede leer, hermana, estos versículos del 37 al 50. Sí, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos.
ese es el 36, perdón. Sí, está Pero a bien. pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Les sigo? Sí, hermano, hasta el 50. Ay, sí, las palabras de Jesús juzgará a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Amén. ¿Se acuerdan, hermanos, que en el capítulo 10 de Juan les decía yo que qué triste cuando Jesús se aleja del templo y la luz se fue alejando del templo y el templo empezó a quedar en oscuridad? Lo mismo Jesús les dice: mientras la luz esté aquí, aprovechen la luz cuando ustedes pueden ver, cuando ustedes puedan creer. Y dice, hermanos, que a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice, hermanos, el versículo 37? No creían en él. Ayer, no, antier, el hermano Enrique y yo tuvimos la oportunidad de platicar un poco. Hermano Enrique, ¿se acuerda que platicamos por qué la gente no cree en Jesús? ¿Por qué, hermana Claudia, hay personas que sí creen y hay personas que no creen? ¿Dónde está la diferencia entre los que creen y los que no creen? ¿Sí? Porque aquí, hermanos, dice que muchos era mera curiosidad. Otros, como el rey, por poco me persuades a ser cristiano, pero no puedo ser cristiano porque amo más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, porque voy a perder mi estatus social, porque voy a perder mi trabajo. Eh, Algunos por curiosidad, otros a medias. Muchos dice que creían en él, pero luego dice que tampoco creían en él. Ahora dice aquí, por esto no podían creer. Dice, porque cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué, hermanos? Porque llega el punto en que el corazón se cierra de tal manera, hermana Rosario Palacios, que el evangelio ya no penetra. ¿Sí? Entonces dice, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos. Entonces, hermanos, uno puede estar casado con una mujer y uno quiere servir a Dios y la esposa no. ¿Qué va a hacer usted, hermano? Por causa de la esposa, ¿usted no va a confesar que Cristo es su Salvador? Esto es individual y esto es eterno. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Dice el Señor. Entonces, hermanos, alguno de ustedes me puede, que no sea el hermano Enrique, ¿por qué creen ustedes que unos creen y otros no? Por fe, ¿no?
por falta de fe y por la fe. Y para tener fe, hermana Rosario Hernández, ¿qué es lo que necesitamos? Porque unos sí tienen la fe y otros no. Porque no han tenido oportunidad de conocer de la palabra o porque nadie les ha hablado de la palabra. Pero, hermana Anabel, en este caso, ¿vieron milagros los fariseos? La multitud vio milagros, vio la resurrección de Lázaro y no creyeron en él. O sea, estoy de acuerdo, hermana, que a muchos que no se les presenta el evangelio, bueno, hay que presentárselos, ¿verdad? Pero en este caso que estamos viendo aquí, hermanos, los que no creyeron en Cristo, aún y que vieron milagros, ¿por qué será que no creyeron? Porque les falta el Espíritu Santo Muy bien, hermana. ¿Qué más? y no dejan que el Espíritu Santo eh, se anide en ellos, por lo mismo no son salvos. No sé, yo creo que es por eso. Porque, hermanos, cuando una persona oye el evangelio, son dos cosas nada más, o acepta o rechaza, ¿verdad? Si uno va a una iglesia y escucha un mensaje de salvación y el pastor hace la invitación y dice, si quieres aceptar a Cristo, levanta tu mano. O acepto o no acepto. Y voy a esto, hermano, porque esto es más profundo, ya la clase ya se acabó. El que yo diga no acepto, rechazo, es entre comillas, porque yo desde que soy pecador, en automático estoy rechazando a Dios. Mi vida es en rechazo. Vivo siempre en rechazo hacia Dios. Así es como es mi vida de incrédulo. ¿Sí? Entonces, que diga, yo tengo el poder de rechazar la salvación, pues realmente siempre has estado en esa situación. Desde que eres pecador, desde que voluntariamente empezaste a pecar por naturaleza carnal, humana, terrenal, viene esto. Entonces, es que digas, yo te rechazo porque yo tengo libertad de rechazar. No, espérame, pues siempre has estado rechazando. ¿Sí? Entonces, aquí se trata de aceptar. Y este tema lo vamos a continuar, hermanos. Así es que búsquenle por ahí por qué unos creen y otros no. Es interesante, hermano. Y créanme que no es fácil, tampoco la pregunta no es fácil. La respuesta es difícil, pero la vamos a ver la semana que entra para que quede así en suspenso. Muy bien, hermanos, pues aquí terminamos la lección y que pasen un excelente día, un bonito fin de semana y disfruten mañana domingo en la iglesia, alabar el nombre de Dios y que sus familias estén bien, hermanos. Nos vemos, hermana Claudia, hermana Anabel, hermana Rosario Hernández, hermano Dios lo bendiga, maestro. Dios los bendiga, hermanos. Alma. Nos vemos, Alma. Hermanos, hermanos. Bendiciones para todos. Sí, adiós, Alma. Hasta el Que todo esté bien. lunes. Hasta el lunes. Nos vemos. Bye.